8 de la noche, 21 minutos. Esta noche, Especiales Caracol estrena Álvaro Mutis, el Gaviero. Un retrato íntimo de Álvaro Mutis, una de las voces más poderosas de la literatura latinoamericana. Nuestra compañera Camila Builes habló con Fernando Quirós, estudioso de su obra, para entender al hombre detrás del mito. Estamos con Fernando Quirós, quien es periodista y escritor, y vamos a hablar de un hombre que puede ser una obsesión para muchos aquí en nuestro país y en América Latina, y es Álvaro Mutis, a propósito del documental Álvaro Mutis, el Gaviero, de Caracol Televisión. Fernando, bienvenido. Hola Camila, muchas gracias. Fernando, esta obsesión que tiene mucha gente, muchos estudiosos de la literatura latinoamericana por una figura como Álvaro, que fue durante casi toda su carrera literaria poeta primero y luego muy tarde, entre comillas, se convierte en escritor y en novelista. Hablemos de por qué causa tanto interés esta figura de Mutis. Yo creo que hay pocos personajes tan fascinantes en la literatura latinoamericana como Álvaro Mutis. Absolutamente culto, pero que desestimó los estudios porque le quitaban tiempo para la poesía y para la lectura. Encontraba en el billar una similitud enorme. Él decía, hacer una buena carambola es como construir un buen verso, que declamaba a los 20 años a los poetas del momento franceses, que vivió una vida de lujos y fue, digamos, representante de compañías internacionales muy prestigiosas y de muchos recursos, y asimismo también estuvo 18 meses en la cárcel más temible de Ciudad de México. En este documental, una parte muy casi que nostálgica, podemos escucharlo a él en entrevistas, hablando de sí mismo, hablando de su obra. Es un archivo vivo este documental, contrasta todas las imágenes de Mutis, ¿no, Fernando? Sí, y cuenta cosas muy lindas y cosas que poca gente sabe, como por ejemplo, Gabriel García Márquez, cuando recibió el premio Nobel, tenía que dar 2 discursos, uno de los cuales lo escribió su gran amigo Álvaro Mutis, porque él llegó a Estocolmo y no sabía que además del discurso principal había un pequeño discurso que debía dar, y él ya no tenía tiempo, y él dijo, entre tanta parranda y tanto vallenato y tanto compromiso, tanta celebración. Sí, entonces le pidió a Mutis que lo escribiera. Imagínate, para que un premio Nobel le pida a alguien que le escriba uno de sus discursos oficiales, lo que podía significar esa amistad. Fernando, este es un documental importante porque también muestra no solo las grandes luces de este personaje, sino esos momentos en los que la humanidad en sí misma pues se ve fracturada, se siente triste, porque es importante que veamos estas figuras grandes de las artes colombianas como lo que fueron seres humanos con sus luces y sus sombras. Quizás porque sin luces y sin sombras no habrían sido lo que fueron. Mutis dice que en la cárcel conoció una parte fundamental del alma humana, y solo así pudo retratarla también en su obra poética y en sus novelas. Un personaje como Macrol el Gaviero, pues el personaje central de su obra, no habría podido tener esa profundidad si quien lo creó, si Álvaro Mutis no hubiera pasado por momentos de tanta gloria y momentos de tanto dolor y de tanta desesperanza en algún momento. ¿Cómo fue ese encuentro con Mutis? ¿Cómo era él, digamos, ya teniéndolo al frente? Yo conocí a Álvaro Mutis en la casa de Álvaro Castaño Castillo. Yo era el editor cultural de la revista Semana, estamos hablando de 1992. Él pasaba por Bogotá un día antes de ir como presidente del jurado al Festival de Cine de Cartagena, invitado por su amigo Gabriel García Márquez. Lo entrevisté para la revista y me pareció un personaje fascinante. Yo lo había leído y me gustaba muchísimo su obra, pero él me pareció realmente fascinante. Después de 2 horas de conversación, yo lo único que sentía era que faltaba mucho por hablar, de manera que le propuse a sus editores hacer un libro sobre él,
yo pensaba en algo similar al olor de la guayaba que hizo Plinio Apuleyo Mendoza con García Márquez. Y bueno, Mutis aceptó y estuve 15 días conviviendo con él prácticamente en Ciudad de México, en su casa, y hablando muchas horas todos los días para, bueno, para escribir finalmente una suerte de biografía sobre él. Un personaje fascinante realmente. ¿Qué fue lo que más le fascinó, como bien lo dice, pero al mismo tiempo lo impactó? ¿Cómo es posible que este hombre haga o piense esto? Yo creo que lo que más me llamó la atención de él es su desdén por la fama, por las cosas aparentemente importantes del mundo moderno. Él tenía, por ejemplo, 15 camisas iguales, y él decía, eso fue lo mejor que aprendí en la cárcel, yo me he visto todos los días igual, yo no me preocupo por cómo me he visto. En fin, y llevar a Colombia en el corazón. Él tuvo que exiliarse en Ciudad de México y de hecho, por ejemplo, toda su obra novelística, no sí, toda la poética, pero sí toda su obra novelística la escribió en Ciudad de México, pero siempre con Colombia presente. Este documental llega un poco para acercar también esta figura de Álvaro Mutis a un país que lo necesita, que necesita también verse en unos escritores que ya han narrado nuestra historia. ¿Por qué es importante este tipo de documentales para toda la gente del país, Fernando? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, o sea, es muy importante entender. Tuvimos un genio literario como Gabriel García Márquez, sin duda el mayor talento literario que ha dado este país, pero muchos otros escritores muy importantes, y pues basta con tener en cuenta que Álvaro Mutis es el único premio Cervantes que ha tenido Colombia, y el premio Cervantes es el premio más importante que se entrega en lengua castellana. De manera que solo eso nos debería producir una curiosidad por leerlo. Fernando, para finalizar, yo quiero que tú, que haces parte del documental, invites a las personas a que lo vean, a que también se entreguen a otras formas de contenido que los van a sorprender seguramente. Sí, yo sé que la literatura, a veces la gente dice, ay, leer me da un poco de pereza, pero yo estoy seguro de que leer un par de páginas de Álvaro Mutis ya lo deja uno enganchado, y ver este documental es conocer al autor de una obra fascinante, que como colombianos nos va a hacer sentir muy orgullosos. Vale la pena realmente ver este documental.